¿Cómo están? Gracias por la sintonía. Viernes 20, ya cada vez avanzamos para llegar a final de este 2019, cerrar la década del 10. Bueno, tal como algunos que sobrepasamos, sí, claro, digamos los 30, 40, 50 y incluso un poco más. Recordamos la década de los 80 con una música, entre ellas de Los Prisioneros y otras con rock latino. Y claro, a uno le resulta algo curioso porque ni incómodo tampoco decir, ¿se acuerdan de la década de los 80? Bueno, estamos cerrando en definitiva la del 10, pero de este siglo. Hablaba del siglo pasado. Algunos tenemos la posibilidad de haber compartido una simple reflexión, un pequeño paréntesis, agradeciendo la sintonía que como siempre ustedes nos entregan. Así es, pues. Viernes 20 y seguramente nos vamos a estar viendo este sábado también en alguna de las retransmisiones, puesto que ahora estamos en directo, como siempre suele suceder, de lunes a viernes a las 19:30 horas, Tu Voz Local. Y a las 20 horas siempre también les dejo invitados para que sigan con nosotros compartiendo los programas de prensa. A esa hora ya les contamos del trabajo de nuestros periodistas, así es que la invitación queda extendida como siempre y reitero, gracias por estar en nuestra sintonía. No tenemos buenas noticias y en particular para las dos jubiladas, la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda. Bueno, ellas no tuvieron buenas noticias, pero de seguro muchos otros ya se estaban tentando con la posibilidad que el TC, que el Tribunal Constitucional acogiera y resolviera a favor de la posibilidad de retirar los ahorros provisionales. Seguramente usted escuchó estos casos y el otro es el de Bárbara Valenzuela, enfermera de Punta Arenas. Aquí hay un hito. Y conversábamos con Carlos Vidal, a quien voy a saludar inmediatamente, economista que hoy día nos acompaña una vez más. Carlos, ¿qué tal? Hola Carlito, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todos nuestros telespectadores. Bueno, yo le decía a Carlos, podría haberse sentado un precedente, claro, visto desde el punto de vista de que hubiese sido favorable. Los no integrantes del TC, de manera unánime, votaron y Carlos me decía, bueno, votaron como tenían que votar, porque no podían votar de otra forma porque la Constitución les obliga a aquello. Y vamos a conversar entonces, vamos a hacer varias preguntas del fallo mismo, de cómo funciona el sistema y me imagino, porque así genera expectativa, un precedente, pero es un precedente en contrario a lo que muchas personas ya se estaban imaginando que podían hacer, con enfermedades terminales, algunos que necesitaban pagar deudas importantes, etcétera, etcétera. Carlos. Bueno, Carlito, lo que comentábamos, efectivamente eso es así. El Tribunal Constitucional no tenía ninguna otra posibilidad que fallar de la forma en que falló. Porque cuando estamos hablando de los tribunales en general, ellos lo que tienen que hacer es aplicar la norma jurídica, en este caso lo que dice la Constitución. Y la Constitución lo que consagra es precisamente la reserva de los fondos para las pensiones. Recordemos un poco, usted seguramente se preguntará, pero ¿cómo? ¿Solo presentó a Carlos Vidal? Bueno, sí, efectivamente, porque Carlos Vidal está aquí con nosotros, llegó algunos minutos adelantados y Sergio Cabeza, asesor regional de Hacienda, está en un taco, se está comunicando de forma permanente y eso da cuenta también que estamos haciendo el programa en directo. Así es que estamos siguiendo la ruta de Sergio Cabeza, ojalá que alcance a llegar para también poder compartirnos su opinión. Recordemos, ¿qué era lo que pretendían? Sí, a ver, lo que pasa... Lo primero es decir de que todos los sistemas son perfectibles y obviamente que cuando se legisla hay ciertas particularidades que se van dando a medida que va pasando el tiempo. Cuando uno habla de previsión, de ahí viene el nombre, lo que hace el Estado le dice a las personas, sea previsor, porque usted no siempre va a tener la energía y las posibilidades de generar los ingresos que usted genera hoy. Viene de prever. Exactamente. Prever, entonces anticiparse hoy día que usted sí tiene la posibilidad de generar ingresos, guarde, ahorre al menos el 10% para cuando usted sea viejito y no tenga la posibilidad de generar estos ingresos, para que tenga con qué subsistir. Bien, aquí habían sí condiciones que a la luz de las situaciones, ¿no es cierto? Si uno hubiese tenido que tomar una decisión, habría votado en favor. Bueno, ahí es donde vienen las excepciones de las que yo te hablo, porque efectivamente el espíritu del sistema es precisamente que los fondos no se retiren para que los ahorrantes tengan y cuenten con esos fondos después cuando ya estén en edad
de no trabajar, porque de otra manera el Estado sabe que igual se va a tener que hacer cargo de ellos, porque por muy irresponsables que ellos hayan podido ser, no los puede dejar tirados en la calle. Y hablamos de una pensión solidaria. Exactamente. Pero hay particularidades. Y ahí voy a emitir una opinión personal que probablemente la comparta mucha gente. Claro, porque cuando hay una persona que tiene una enfermedad terminal y le quedan meses de vida, y muchas veces en una condición precaria, ¿de qué le sirven los fondos acumulados? Perdón, que no los va a poder aprovechar. Y tú lo dijiste, Carlos, fuera del estudio, porque aprovechamos de conversar, siempre lo hacemos, además que con Carlos nos vemos recurrentemente, nadie tiene asegurada la vida. Y esto de lanzarnos al vacío por la expectativa sobre los 80 años, nadie nos dice cuánto más vamos a estar aquí en esta tierra, por lo tanto en una de esas ni siquiera aprovechamos lo que ahorramos. Bueno, la verdad que el sistema eso sí lo contempla, porque existen distintos regímenes de jubilación. Tú puedes optar por una pensión vitalicia, que es una apuesta, la compañía de seguro o la FP, según como tú te jubiles, te paga hasta que fallezca. Claro, no sé, yo decía si uno fallece pronto, Carlos. Claro, si tú traspasaste más allá de las expectativas de vida, bueno, perdió la compañía porque te va a tener que seguir pagando, porque era hasta cuando te mueras. Pero lo contrario no. Al revés. Claro, pero si tú falleces antes, te dejó de pagar, aun cuando todavía te hayan quedado fondos. ¿Y qué pasa con esos fondos? No, es que es parte del fondo total. Porque pero es parte de la herencia que queda. No. Eso es la AFP. AFP. Ese es en el segundo, no, es que es en el otro régimen. Porque tú puedes optar también por un retiro programado, una renta programada. Y entonces tú dices, mira, yo mis fondos los voy a retirar a razón de 600.000 pesos mensuales. Y entonces vas retirando, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se te acaben los fondos. Pero estamos hablando de una compañía aseguradora allí. El problema es que, claro, tú puedes optar ahí por una compañía aseguradora para que te pague una renta vitalicia, o la misma AFP para que te pague una renta programada. Y la AFP te sigue administrando los fondos que te van quedando y te va pagando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se te acaban los fondos. ¿Qué pasa si falleces antes? Bueno, como los fondos son tuyos, lo que resta se hereda. Exacto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es qué pasa si traspasas más allá del límite de tus fondos. ¿Y por qué te quedaste sin fondos? Perdón, y si eres el único sobreviviente, eso significa, no tienes esposa, no tienes hijos, ¿qué ocurre con con esa cantidad de dinero, de recursos? Bueno, la ley contempla... ¿Al Estado? No, esos pasan a un fondo solidario. Lo que pasa es que cuando tú cotizas, tú no cotizas el 10%. El 10% va a tu fondo, pero tú pagas un 12 y algo más. Entonces ese 10 va a tu fondo, el 2 va a un fondo solidario para pagar todas estas pensiones asistenciales, que obviamente que el fondo quien generó la pensión no tenía los fondos suficientes como para cubrirla. Y se suma entonces el 10 más el... Más el 2, y a eso le suman la comisión que cobra la AFP por administrarte los fondos. Correcto, pero ese 10%, así vamos resolviendo algunas inquietudes, porque a propósito de este llamado estallido social, por ahí aparecieron algunas publicaciones, y una de ellas era, ¿sabía usted que si fallece, su fondo de pensión pasan o quedan en manos de la AFP? No, eso no es así. Perfectamente, es una especie de fake news. Exactamente. La verdad que sobre esto se dicen muchas cosas que no son ciertas. Eso es lo primero. No, los fondos son del trabajador y en caso de fallecimiento esos fondos son heredables. Por eso, pero reitero, si no hay sobreviviente al titular. Bueno, en ese caso sí, claro, no hay quien los reciba. Y por lo tanto, efectivamente, esos fondos, como te digo, en primera instancia, lo que está proyectado es que pasen a este fondo solidario para cubrir todas esas otras pensiones, sea por accidente, sea por fallecimiento y sobrevida de las personas que
que se benefician Ok. de ese fondo. Nosotros podemos tener opiniones. Ustedes, los especialistas, se basan en conocimiento y más allá de una conversación, de una información traspasada de boca en boca. ¿Cómo opera y cómo funciona el sistema? A ver, mira, ese es otro tema del cual se habla mucho, pero con poco fundamento técnico. Lo primero es señalar de que los fondos son de los trabajadores, que las utilidades que generan los fondos son de los trabajadores y quedan en tu cuenta individual. Lo que se le paga a la AFP es una comisión por administrar. Y en eso podemos discutir, pero porque hay gente que dice, oye, pero mis fondos bajaron, y en circunstancias que la AFP tuvo utilidades. Sí, claro, porque resulta que tu fondo baja por situaciones de la economía. Si hay una recesión, los precios de las acciones bajan. Y por lo tanto el monto de tu fondo también disminuye, porque está invertido en acciones o dependiendo del fondo en el que tú estés cotizando. Entonces bajó el valor de tu fondo, es cierto, pero eso no es culpa de la AFP. Eso es un problema, digamos, de la condición económica. La AFP está brindando un servicio. Esto es como si yo fuese al médico y le digo al doctor, mire, yo le pago la consulta siempre y cuando me mejore. Y si no me mejoro, entonces no le pago. Ahora, la AFP sí tiene la obligación de invertir o intentar invertir bien, de la mejor manera, para que la rentabilidad sea positiva. Perdón, a propósito de rentabilidad positiva, que en definitiva para uno sería ganancia. Somos tan eufemistas en este país que a la pérdida le llamamos o le llaman rentabilidad negativa. Sí, claro. Lo que pasa es que son dos conceptos distintos. ¿Ya? Y ahí voy a entrar a un Muy tema bien, técnico. vamos. Cuando hablamos de utilidad o pérdida, estamos hablando de un monto. Sí. Cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de un porcentaje. ¿Ya? Y eso, fíjate que hay que diferenciarlo, porque de pronto la gente dice, pero mira, tremendas utilidades que obtienen las AFP. Sí, pero es que eso no es lo relevante. Te pongo el siguiente ejemplo. Dos compañías, dos empresas. Una obtuvo una utilidad de 1 millón, la otra obtuvo una utilidad de 1,5 millones. Alguien diría, bueno, a la segunda le fue mejor que a la primera, porque obtuvo una utilidad mayor. Claro, pero si la primera, que ganó 1 millón, tenía un capital social de 10 millones de pesos, entonces tuvo una rentabilidad de un 10%. Pero si la segunda, que ganó 1,5 millones, tenía un capital de 150 millones, obtuvo apenas una utilidad de un 1%, o sea, una rentabilidad de un 1%. Por lo tanto, a la segunda le fue mucho más mal que a la primera. Entonces, por eso es que nosotros hablamos en términos proporcionales, hablamos de rentabilidad, no de utilidad. Muy bien, pero para todos los efectos, para los cotizantes, en este caso, todos vemos esas famosas letritas, ¿no es cierto? Y las recomendaciones que te llegan de uno u otro lado, que dicen, cuidado, ya se sabe por edad, ¿no es cierto?, cuáles son los de mayor riesgo. Pero si de pronto no vemos aquello, vemos lo que dice relación con cuál es la que en definitiva va a aportarte más a tus fondos. Eso es así, eso es efectivo. Nosotros debiéramos fijarnos en la rentabilidad que nos otorgan. Ahora, el análisis hay que hacerlo, pero no en periodos breves de tiempo. Porque en un periodo breve de tiempo tú te ves afectado por la coyuntura. Ya, sí. Si uno hace un análisis en una perspectiva un poco más amplia... ¿Y cuánto es ese tiempo? A ver, mira, hay distintos... ¿Un par de años? Uno entra a la página de la superintendencia y tú vas a encontrar análisis del último mes, del año, de los últimos 12 meses. Y si nosotros hablamos del promedio anual de los últimos 3 años, el caso en el fondo A, la rentabilidad es un número así como un 8,8%. En circunstancias que el fondo E, que es más conservador, sí, tiene una rentabilidad promedio anual de ese periodo de alrededor de un 3,7%, algo así, entre 3,5 y 4%. Ahora, entonces se tiende a dar de que efectivamente aquellos fondos más riesgosos en el tiempo, claro, en largos periodos de tiempo, obtienen una rentabilidad mayor. Y es natural, ¿por qué? Porque tienen un riesgo también más alto. Ahora, en el caso de la profesora María Angélica Ojeda, que son los dos casos que han sido públicos, ¿no es cierto?, y de la enfermera de Punta Arenas, Bárbara Valenzuela. ¿Qué se tiene que hacer entonces, o dónde está la posible solución
para responder de una forma distinta a las expectativas, al menos que ellas tenían? Bueno, mira, eso es lo que conversábamos. Yo hice un juicio de valor. A mí me parece que una persona que está pasando por una pésima situación, que está teniendo gastos enormes, como los que demanda, por ejemplo, una enfermedad tan catastrófica como el cáncer, y resulta que le queda, está diagnosticado, está comprobado que le queda muy poco tiempo de vida, es absurdo que viva en una miseria teniendo unos fondos emposados ahí que no va a terminar de ocupar. Entonces ahí lo lógico es que nosotros perfeccionemos, pero ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Una modificación legal. Perdón, nos quedamos allí en una pausa, no vamos a mostrar inmediatamente a Sergio Cabezas, pero tenemos, esto se cuenta porque no hay magia aquí en la magia no existe en la televisión, esa cosa, el concepto en la televisión, hay magia, no, además un amigo siempre es bienvenido. Sí, claro, lo que pasa es que llegó, ya habíamos anunciado a Sergio Cabezas, y entiendo que ya lo debiéramos de tener en pantalla, ¿no? ¿Ustedes me cuentan? Sí, ya viene Sergio. Y bueno, lo primero es saludar a Sergio. Ya estamos terminando el programa, Sergio. No, para nada. ¿Cómo está, Sergio? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que volvimos a la normalidad, porque el taco que veía de Valparaíso acá partía a la altura de la Caleta Portales, donde está Inacá, y la verdad que no ha avanzado. Es que hoy día, a poco del último fin de semana previo a Navidad, día viernes previo a la Navidad, lunes casi como perdido, martes que decir, y listo. La verdad que, no sé, 200 metros por cada 5 minutos, impresionante. Bueno, hay que hacer un llamado a bajar un cambio, de verdad, no solo en el automóvil, sino que lo digo en la vida diaria. Hay que bajar la intensidad, no solo porque, y lo hemos dicho aquí en un par de programas ya, que debemos necesariamente mirar el sentido de la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad, independientemente del hecho que apoyemos a las pymes, que lo más importante no sea andar desesperado buscando uno o más obsequios o regalos, y que podamos juntarnos más en familia, conversar, volver a acercarnos. Así que eso de partida. Yo pido disculpas a los televidentes, pero claro, las circunstancias a veces... No, esto muestra que el programa está en directo. Por eso. Y nos quedan algunos minutos. Bueno, estábamos conversando, y sabe Sergio obviamente, porque venía preparado para esto, la decisión del TC respecto de estos dos casos. Y bueno, está claro, las expectativas de tanto de María Angélica Ojeda como de Bárbara Valenzuela, como de muchas chilenas y chilenos más, quedaron allí hoy día congeladas, yo creo. Pero ¿será congelada? Porque dejé en punto suspensivo. Yo creo que aquí el Tribunal Constitucional, desconozco la verdad lo que ustedes han conversado, pero fue un fallo que yo creo que es categórico. O sea, el hecho que los 9 jueces que participan del Tribunal Constitucional, hay que considerar, son 10, pero hay uno que está con vacaciones, pues se retira ahora el 23 de enero, es un fallo que sienta un verdadero precedente. Y aquí habían en conflicto, por así decir... un precedente en contra, sí, para las expectativas. O sea, para las expectativas de estas personas. Está el caso de la señora de Punta Arenas, que ella aduce que tiene una enfermedad y que necesita estos recursos, adelantar, digamos, su pensión para poder enfrentar la enfermedad, versus otra, que es el caso de Antofagasta, que dice que, bueno, no le alcanza la pensión. Yo creo que todos sabemos que las pensiones hay que trabajar, el Ministerio del Trabajo está haciendo una tarea que próximamente ya se van a presentar las propuestas concretas, pero aquí había, por así decir, un conflicto entre el derecho de propiedad privada, que era lo que alegaban... Que los fondos son de ellas. Versus seguridad social. Y aquí el Tribunal Constitucional fue muy categórico en decir que estos recursos tienen una finalidad muy clara y que no por una acción judicial se puede cambiar la ley. O sea, yo creo que también hay una segunda lectura que el Tribunal Constitucional lo mantiene bien claro. Pero en el caso de la cotizante con esta enfermedad... Es que bueno, hoy en día, por ejemplo, eso se enfrenta de otra manera. Aquellos que tienen mayores recursos generalmente recurren a un seguro de salud. Y el gobierno está terminando un trabajo a través de un seguro catastrófico, precisamente a través de FONASA, para aquellas personas que caen en el caso de María Angélica... Sí, María Angélica Ojeda. Ojeda, de Punta Arenas. Pero lo importante aquí, yo no desconozco la verdad... No, María Angélica es de Antofagasta. Bárbara Valenzuela de las enfermeras de Punta Arenas. Yo me subo por la puerta de atrás, por así decir, que ustedes están conversando. Pero aquí es importante que los recursos que cada uno impone en el sistema de AFP es para disfrutar posteriormente, cuando uno termina la vida laboral, de una pensión. Y tenemos un caso, por ejemplo, emblemático, el caso de Perú, que variaron la ley,
adelantaron o la gente usó sus recursos y los usó la gran mayoría para consumo. Y están enfrentando un problema muy grande porque eso al final ahora lo va a tener que absorber el Estado. El Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas propuestas que suenan muy bien, son un tanto populistas, pero no viven en concreto la realidad del problema, porque es un ahorro previsional para ser usado posteriormente como pensión. Ahora, que las pensiones están bajas, bueno, es un tema que hay que trabajar. Es cierto. Es cierto, pero hay que buscar soluciones y en este minuto se está trabajando para buscar la solución a ese problema. Pero lo que aquí se postulaba era, como quien dice, adelantar ese ahorro para usarlo ahora en un problema puntual, pero no soluciona el problema de la pensión. O sea, era bien complejo lo que estaba... Ok, nos debe quedar 1 minuto y medio, no más que eso. Yo dejé en punto suspensivo a Carlos a propósito de, bueno, ¿y cómo podemos resolver esto? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, mira, si efectivamente los legisladores estiman de que hay situaciones muy calificadas, pero muy calificadas... Y ya no dejarlo en manos del Tribunal Constitucional. Claro, es que el tribunal tiene que fallar de acuerdo a derecho. Ahora, si se estima que hay una situación puntual, bueno, se legislará para esa situación puntual y una vez que la ley ya esté operando, bueno, ahí podrán fallar los tribunales para certificar que efectivamente el caso se enmarque dentro de lo que la ley establece. Ok, sería caso a caso entonces, una posibilidad. Me queda 1 minuto. No, yo creo que aquí el Tribunal Constitucional, perdona Carlos, fue bien claro. O sea, estos recursos, el decreto ley, que vienen del decreto ley 3500 del año 80, a través del sistema FP, tienen una finalidad bien clara, que son pensión. Y no pueden, y seguramente entiendo que hay 4 o 5 casos más que están dando en Chile que pretendían llegar, digamos, a la misma instancia. Ya no. O sea, pueden llegar, pero nadie les impide el llegar. Pero el fallo va a ser el mismo, porque aquí es muy claro y contundente. Se me acabó el tiempo. Bueno, yo pido las disculpas. No, hoy día... Está claro. Estamos en días agitados, por eso que decía, hay que bajar no solo la temperatura, difícil con día de tanto sol en la región, sino que además la intensidad. Caminar con un poco más de ritmo cansino. Bueno, bajar un cambio, como decía. Agradecer a Carlos Vidal, economista, quien hoy día ha estado nuevamente con nosotros. Carlos, gran aporte. Agradecido a ti, a Quinta Visión, y no quiero perder la oportunidad de desearles a ustedes y a todos nuestros televidentes una muy, pero muy feliz Navidad en compañía de sus respectivas familias. Gracias, Carlos. Y Sergio Cabezas, asesor regional de Hacienda. Sergio. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a los televidentes y obviamente deseándole una feliz Navidad en familia. Esta es una Pascua más o menos especial, así que yo creo que todos tenemos que meditar lo que significa la Navidad. Bien, pues, Tribunal Constitucional, el TC, rechazó el retiro de ahorros provisionales. Ese ha sido nuestro tema de conversación de hoy. Estamos cerrando ya, tuvo local de este viernes y de la semana, y la invitación que les extiendo desde el comienzo del programa, y reitero ahora, es a que se queden con nosotros porque ya viene el trabajo en nuestro departamento de prensa, en la edición central de Noticias. Gracias.